Hoy tenemos un tema bastante polémico, como los anteriores. Esperen, voy a recapitular si está un poco distraída. Mejor compártelo y empecemos. Ajá, exacto, esperen un segundo. Es que está muy chistoso que hace mucho que no abría como mi Facebook desde mi computadora. Normalmente lo traigo en el celular y es más sencillo verlo desde el celular. Desde la computadora ya no le sé. Pero ok, pues ya Ya es está, ¿no? demasiada tecnología. Ya sé, ya me aparecen muchos cuadros y así, eso me parece complejo. Pero pues igual ya vamos a empezar, porque sí, en lo que investigo acá va a ser más tiempo. Y pues ya, falta un minutito para que sean las 6 y empecemos puntual, sin Ahora sí, bien percances. puta. Exacto, sin percances de Mercurio retrógrado y esas cosas que no nos gusta echarle la culpa. Pues bueno, hola a todos. Que se vayan uniendo ahorita. Vamos a hablar hoy de plantas psicotrópicas. Y puede ser que no solo plantas, ¿no? Porque hay sustancias, estaba pensando como en el sapito y estas cosas, pues es una planta, ¿no? Pero también es una sustancia que va hacia allá. Y pues bueno, yo puedo hablar desde el punto de la magia o la espiritualidad que está muy de moda, todos estos retiros, todas estas ceremonias que se hacen sobre ayahuasca, sobre el sapito, eh, no sé, hay muchos DMT, hongos, ¿no? Como que DMT, exacto. O sea, hay muchas sustancias que podemos, pues igual nombrar algunas, la verdad es que tampoco me encanta clavarme en cuáles son, porque de repente como estos, me parece que estos documentales de qué son y esto se vuelve como súper informativo para que todo el mundo corra a consumirlas sin más ni más. Entonces, bueno, yo creo que desde acá pues es esto, ¿no? Seguramente todo el mundo ha escuchado un ritual de ayahuasca o un ritual de peyote, un ritual de hongos, cosas de ese estilo. Pero desde aquel lado, por ejemplo, ¿qué es una sustancia psicotrópica? O sea, desde el lado, pues no sé, psicológico, neurológico, ¿tú cómo lo defines? la verdad la definición depende mucho del autor, la verdad. O sea, porque depende mucho de cómo se esté contemplando a la sustancia, desde dónde se llega a definir, ¿no? Pero bueno, una puede ser como sustancias psicoactivas, ¿no? Que es toda aquella sustancia que al entrar en el cuerpo, pues va a generar, o sea, tiene ciertas acciones a nivel cerebral, ¿no? A nivel neuronal, a nivel de neurotransmisor, tiene una ¿Okay? acción directa. Entonces, por eso se les llama como psicoactivas, ¿no? Porque llegan y tienen una acción directa. Entonces, que a diferencia de otras, ¿no? Como esto de las medicinas o las drogas, que recuerdan que platicábamos justo, ¿no? De cuando hablábamos de medicinas, y dijimos, retomaremos ese tema, ¿no? Sí. Entonces, como en este punto, ¿qué hace un medicamento? O sea, como también separar un poquito para entender esto de una droga, una sustancia psicoactiva, es que el medicamento no tiene necesariamente una acción directa a nivel de sistema nervioso central, es decir, cerebro. No necesariamente, es decir, porque por ejemplo la aspirina tiene una acción en otra zona, ¿no? Y es un medicamento. Ahora, ¿qué es lo que en estas sustancias psicoactivas eh, sería una clasificación dependiendo por su uso, si es médico o no médico? Como que hay muchas clasificaciones, entonces dependiendo de lo que se va abordando es como se contempla. Entonces, las sustancias psicoactivas pueden tener un uso médico o un uso no médico. Hay muchos medicamentos psiquiátricos que son sustancias psicoactivas porque actúan a nivel del sistema nervioso central, pero van bajo un tratamiento médico, ¿no? Entonces es una medicina, tiene un uso médico, es una sustancia psicoactiva con uso médico y pues las otras no. Esas pastillas, digamos, podrían llegarse a utilizarse como no médicos. Hay mucha gente que empieza un tratamiento médico y finalmente acaba consumiéndolo como una droga. Uh -huh. Entonces, ¿qué sería la droga? Es cuando ya genera
una adicción, que ya íbamos entrando un poco al tema, pero hay autores que contemplan, digamos, dependiendo del efecto que tienen a nivel cerebral, ¿no? En qué región actúan, pues están las depresoras, que bajan en la actividad del sistema nervioso central, las estimulantes, que suben la actividad del sistema nervioso central, y están las alucinógenas, ¿no? Que serían estas, ¿no? Porque pues una de las características es que generan alucinaciones con el consumo, ¿no? O sea, se consumen y en ese momento, como un efecto del consumo, es una alucinación. Entonces, digamos, serían esas, y la otra, como otros autores contemplan como enteógenos a este tipo de sustancias, ¿no? Ayahuasca, peyote, todas las que mencionabas, las contemplan como enteógenos. Y tiene una característica cuando son contempladas como tal, que son utilizadas en rituales y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, se contemplan también como desde eso. Entonces, cuando hablamos de una sustancia que va a tener un efecto en nuestro cuerpo, no solamente podemos enfocarnos en la sustancia, sino con el objeto con el que se consume, claro, y la actividad directa que genera a nivel del cerebro, pero también, o sea, hay todo el contexto en el que está. Okay. Entonces, podría ser contemplado como enteógeno si se contempla desde como un contexto distinto, o sea, como la naturaleza del consumo, ¿no? O el contexto del consumo. Intención. La intención, ¿no? O si no, se les llama como psicodélicos o drogas psicodélicas, ¿no? Okay. Si se contempla como droga, ¿no? Entonces, eso sería como pueden ser contempladas, dependiendo. Ya. ¿No? Del uso, de la acción, de... Ya, ¿no? entonces depende un montón. Y ahora, es que ese es como un tema que ha sido muy polémico en nuestros círculos, de si son o no son adictivas, ¿no? Yo voy a decirlo desde mi punto de vista y por lo que yo he visto dentro de mi campo de acción, digamos. No sé, porque desconozco como químicamente si haya una adicción química, no lo sé. Pero de que existe a veces eso puede generar una adicción como a la sensación, o sea, de que no hay, que vamos, es como buscar algo externo que me dé un crecimiento interno, ¿no? Es como siempre estar buscando afuera, que bueno, de acuerdo a lo que a mí me gusta seguir, es como todo eso que puedes encontrar afuera lo puedes generar desde adentro. Entonces, de repente me topo con mucha gente que no dudo y no creo, descalifico que sea verdad, pero que no encuentra una forma interna de llegar a esos estados o de encontrar esas respuestas si no es con alguna sustancia. O sea, es como, bueno, meditando puedes llegar a eso. Y se los digo porque yo he consumido en algún momento alguna de estas sustancias y porque yo tenía dudas de, hay estados en los que cuando medito llego a estados raros de conciencia o de, no sé, de percepciones, y dice, ¿será esto? ¿No será esto? No tengo idea. Una vez consumí y pues sí se parecía, se semejaba mucho a los estados de conciencia que he alcanzado en algún momento. No voy a decir que siempre, pero en algún momento sí he llegado a ese estado como si muy profundo. Entonces, acá dentro de mi perspectiva, si solamente te atienes o te atas a que con esa sustancia vas a llegar a obtener como esas respuestas, al final va a ser una adicción espiritual, no sé cómo llamarle, pero va a ser una adicción de no hay forma de que yo encuentre estas respuestas dentro de mí si no es consumiendo. Y veo mucho esto de, no, es que ya me hace falta un retiro de ayahuasca. Y yo, ¿por qué? No sé, cómo se ve desde el lado científico, son adictivas químicamente o también tienen un poco que ver con la sensación, porque bueno, ahí tengo yo mi teoría también sobre las drogas en general, ¿no? Ahorita pasamos a ese paso. A ese paso. Sí, en realidad, o sea, cuando se contempla una adicción, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define la adicción cuando una sustancia que es introducida al cuerpo genera, una es la tolerancia
que la tolerancia es que necesitas consumir más para sentir el mismo efecto, ¿no? Es decir, la primera vez que alguien, y lo voy a decir con el cigarro, la primera vez que una persona le da una fumada al cigarro, se marea, ¿no? Y ahora para que ya después de muchos años, para que alguien se llegue a marear fumando, se tiene que fumar 3, 4 seguidos. O dejar de fumar un rato y luego volver a fumar, es como un... Exacto, entonces una de las características para que se contemple adicción desde la Organización Mundial de la Salud es justo que genera tolerancia. Uno, que tiene que ser consumida en mayor cantidad para producir el mismo efecto, o que es más periódico el consumo. ¿Por qué? Porque dura menos el efecto, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la tolerancia lo que nos va a mostrar es que ya hay una alteración a nivel cerebral hacia esa sustancia. Es decir, nuestro cuerpo empieza a generar tolerancia, ya tolera, ya aguanta, por eso ya no genera el mismo efecto, ¿no? Entonces, en este punto, esa es la primera característica para contemplar como adicción, ¿no? La tolerancia. La otra es que generen síndrome de abstinencia, que es ese malestar producido cuando se deja de consumir la sustancia. Lo más característico que, bueno, que lo podría poner como un ejemplo es la cruda, que aparte socialmente es mucho como estás bien crudo, échate otra chela y vas a ver cómo te aliviana. Claro, porque tu cuerpo trae esa cruda porque síndrome de abstinencia. Sí, es el síndrome de abstinencia, ¿no? Con la ansiedad, todo. Le das de nuevo la sustancia y baja esa ansiedad, ese craving, ¿no? O sea, bueno, el craving es como el deseo de consumir, ¿no? La ansiedad para volverlo a consumir. Entonces, el volver a consumir, o sea, o consumir la sustancia para quitar los efectos del periodo de abstinencia, también nos muestra una adicción a nivel como neuronal, cerebral. Se le llama como adicción física, ¿no? Que neurobiólogos me dicen como, es que también las emociones y las psicológicas es físico, ¿no? Pero bueno, lo voy a mencionar así porque creo que es más sencillo poderlo como entender. Entonces, la dependencia o la adicción, la dependencia, digámoslo así, física, es cuando ya hay signos de que tu cuerpo lo está necesitando o ya hay un malestar si no lo consumes o necesitas más para que te haga efecto. Y por otra parte tenemos ya también la parte de la dependencia psicológica. Es decir, cuando empieza a deteriorar áreas de tu vida, es decir, que ocupas mayor tiempo para obtener la sustancia o mayor recurso. Es decir, que cuál es una característica ahora que no hubo alrededor de eso, ¿no? Es como, por ejemplo, yo de repente hago... A mí me gusta el alcohol, sí, definitivamente, me confieso, ¿no? Eso me gusta. Pero sí hago como de repente desintoxicaciones de un mes sin una gota, ¿no? Pero hay mucha gente que no puede o no lo concibe ir a una reunión sin tomar alcohol, ¿ya? O sea, es como, pero ¿cómo? Pero tenemos una fiesta, ¿so? Sí, entonces obviamente ya empieza a afectar en la cotidianidad y en la funcionalidad social, todo, porque finalmente empieza a limitarse de actividades si no puede consumir la sustancia, ¿no? Creo que esto del alcohol es lo más simple, pero puede ser personas que no hagan ciertas actividades porque no se puede fumar, porque no pueden consumir marihuana, porque los pueden cachar de cocaína, o sea, ¿no? Pensando como este tipo de cosas. Como que ya tu vida se ve como afectada, ¿no? Empieza a girar alrededor de esa sustancia. La otra es que ya hay un malestar clínicamente significativo, que es cuando se empieza a perjudicar todo y aún así no se deja el consumo. Ok. O sea, como no es eso, es la gente que no me aguanta, ¿no? O sea, como en ese tipo de cosas, entonces esa es otra de las características para observar, ¿no? O para diagnosticar o de identificar una adicción. Entonces, en este punto vemos como que hay dos vertientes, ¿no? La parte física, que está involucrada a nivel del sistema nervioso central, cerebro, y la otra es todo aquello alrededor, ¿no? Entonces, que empieza a afectar. Desde otras teorías que no solamente son conductuales, porque esto es más como un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? O sea, que involucra más tiempo para obtener la sustancia, que eso lo pudimos ver ahora cuando hubo sequía de alcohol, ¿no? Cuando empezó el COVID,
cómo la gente entonces podía llegar a utilizar muchos recursos para obtenerlo, ¿no? Claro. Entonces, esto de involucrar más tiempo, más dinero, más, o sea, como ya se Angustia. ocupa mucho pensamiento en la sustancia. Sí, porque yo O que recuerdo se cuando fumaba que yo no podía dormir, antes fumaba, yo no podía dormir si no tenía cigarros. O sea, no, pues obviamente no iba a fumar mientras dormía, pero tan solo la idea de irme a dormir sin cigarros, porque igual me iba a levantar y quería fumar, era como, me Sí, entonces a lo mejor si ya te ibas a ir a dormir y en verdad, pero te diste cuenta, entonces no. Entonces voy a salir, pero la tiendita de acá ya cerró. Entonces, Exacto. no, o sea, todo eso donde, voy a ir, pero entonces tengo que contemplar, comprar esto, o no, o cómo voy a adquirir la sustancia, no sé si se va a hacer un viaje, a lo mejor otro tipo de droga, otro tipo de sustancia, ¿no? Como, ¿y dónde la voy a conseguir? ¿No? O sea, todo esto, ¿no? Donde toda los comportamientos, conductas, están muy dirigidas hacia la sustancia. Entonces, digamos, esas son las características que se observan. Entonces, desde ahí, digamos, desde ese punto, los enteógenos o estas sustancias de las que estamos hablando hoy, que nos estamos enfocando, o drogas psicodélicas, que aquí hay una característica, que en los enteógenos también se contemplan como todas esas naturales. Pero hay una característica, y sí quiero hacer la diferencia, en que la marihuana no entra en esas. Ok, ¿por? La marihuana tiene una acción tan específica a nivel cerebral que no funciona como droga, como cocaína, éxtasis, o sea, como todas estas otras químicas, pero tampoco se comporta como enteógenos, Claro, ¿no? Bueno, porque sí como eres las otras. más funcional, porque vamos, si te metes ayahuasca es imposible que te pares, o sea, ¿no? Digo, nunca la he probado, pero pues vamos, te lleva a otro La estado. diferencia y por qué la marihuana no puede ser contemplada, digamos, como en estas características que voy a hablar de los enteógenos, es porque, bueno, estas otras plantas psicotrópicas o estas sustancias psicotrópicas tienen la característica que actúan a nivel de serotonina. Es uno de los neurotransmisores del cerebro. Seguro lo han escuchado mucho. Dopamina y serotonina son neurotransmisores que suenan mucho y se escuchan mucho. Y de moda. Porque los dos están relacionadas con algo que el ser humano siempre estamos buscando. Buscando felicidad. Ser feliz. Que creo que por ahí luego vamos a hablar del ser feliz, ¿no? Entonces ahorita nada más lo digo así. Pero entonces, ¿qué característica tienen estos neurotransmisores? Funcionan distinto, pero pareciera o se puede de pronto confundir. La serotonina funciona, bueno, algunas de las acciones que tiene la serotonina a nivel del cerebro es un circuito como, del bienestar. Es el neurotransmisor del bienestar. Y la dopamina es el neurotransmisor del placer. Exacto, que una es más perdurable en el tiempo y otra es momentánea, ¿no? Es como en ese momento sube, pero baja también. Sí, de hecho el circuito, digamos, dopaminérgico se le llama también como... un colibrí a saludar. Ay, está como parado, si... de verdad. Ahí está. Saluda al colibrí. Se le llega, bueno, es el circuito de recompensa, ¿no? Porque la dopamina está muy relacionado cuando sentimos como algo benéfico y nos da ese placer, es una recompensa a nivel cerebral y por eso sentimos como ese éxtasis, esa emoción, ¿no? A diferencia de que la serotonina o el bienestar está relacionado como más con esta paz, tranquilidad, el bienestar o estar bien, que no quiere decir que tengas un gran placer. Puede haber una situación que entonces esté involucrado los dos, ¿no? Podemos estar con un bienestar y tener un placer, ¿no? Entonces, como que en esta parte, y están muy relacionados, ¿no? O sea, no son totalmente independientes a nivel cerebral, pero las drogas, digamos, cocaína, éxtasis, todos los demás, actúan directamente a nivel de sistema dopaminérgico. Y estas a nivel de sistema serotoninérgico. Es decir, las otras drogas actúan a nivel de placer. Sí.
nos hace, o sea, cuando se consumen, es un deseo de placer y el placer es adictivo. Claro. Y aquí es donde entran, digamos, otras adicciones que no necesariamente hay una sustancia involucrada, la ludopatía, el juego. Como es el sistema de recompensa, Igual. está totalmente involucrado, ¿no? Claro. ¿Qué tanto quiero ganar? ¿Qué tanto le pico para ganar algo? Ya. Entonces, por eso por eso hay adicciones que no necesariamente involucran una sustancia. Sí. Entonces, cuando actúan más directamente a nivel dopaminérgico es cuando se genera la adicción, es decir, la tolerancia, el síndrome de abstinencia, porque se quiere más placer, pero el placer no lo podemos obtener tan fácilmente todo el día. Exacto. Sería agotador para el ser humano. Sería muy, muy cansado, ¿no? Entonces, como si yo estoy consumiendo una sustancia que me está activando y me está diciendo, tienes placer, el cuerpo en sí mismo va a poner se va a ir modificando para decir, es demasiado placer. Dependiendo la sustancia es como va a actuar. En unos como que dejan de producir entonces dopamina, porque está llegando mucha, se parece. Entonces dejamos de producir, o entonces abrimos más puertitas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no se consume la sustancia, si se dejó de producir, ya no hay placer. Ya. Si se deja de consumir, hay muchas puertas, entonces pareciera que entra poco placer, ¿no? Por eso, cuando ya hay una adicción, otra de las características es la incapacidad para disfrutar o sentir placer. Eso está muy heavy. Sí, creo que es lo más doloroso Exacto. de una adicción. Sí, porque pues sentir placer se puede sentir de muchas formas, ¿no? Sabes, como no necesitas, sabes, nada externo. Bueno, muchas sí, otras no. No sé. Algunas sí, y hay muchas cosas externas que nos generan Sí. placer. O sea, sí, exacto, justo. Es como más bien necesitar como cosas, ay, no sé, es que no sé cómo explicar, como que te dañen. Eso, porque digo, hay placer que igual no te daña a largo plazo, pero esto, pues sí te va a hacer daño en algún momento. sí, entonces esa parte es como la característica. Ahora, eso es lo que pasa con sustancias que actúan directamente en el sistema dopaminérgico, ¿no? Las que generan una adicción física. ¿Qué es lo que se ha observado en todos los estudios de estas otras sustancias? Es que como las que actúan a nivel serotoninérgico no generan esa tolerancia. Ok. O sea, como que el ser humano sí puede sentir bienestar todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es la otra característica? Bien lo decías hace rato, no es una sustancia que se va a consumir todos los días. Si pensamos, no sé, en peyote, el tiempo de acción son 8 horas, ¿no? Entonces, demasiado. Hay otras que duran segundos. O minutos. Esas a lo mejor podría ser. Pero en realidad no hay como una búsqueda. Como una búsqueda. Entonces, o sea, como a diferencia de quiero placer. Ya. En el bienestar es, estoy bien. O sea, porque de hecho cuando... Pero igual se genera cierta, bueno, es que sí entiendo eso, pero llega un momento en que eso también ya se quita ese bienestar, ¿no? O sea, supongo. ¿O no? Es que podría ser, o sea, porque finalmente si nuestro sistema de serotoninérgico, tiene alguna alteración, lo más común que podríamos ver es una depresión. Pero pareciera que el sistema serotoninérgico no genera una tolerancia. Ok. O sea, cada vez podemos estar más bien. Contra eso no tiene resistencia el cuerpo. Pero no podemos tener mucho placer, porque cuando tenemos placer hay una excitación a nivel de todo el cuerpo. Sí. De hecho, las que actúan, o sea, son más las excitatorias las que van directamente hacia sistema dopaminérgico. Y es un agotamiento. El bienestar no. Ahora, la serotonina está involucrada en estados de ánimo, en el apetito, en cuestiones de sueño y vigilia, en deseo sexual. O sea, es muy característico cómo funciona, ¿no? Ahorita que digo esto del deseo sexual, bueno, la función sexual, perdón, o sea, como esta parte de la función sexual está muy regulada porque es algo instintivo, ¿no? Está regulado por
a nivel como serotonina, porque también está involucrado en funciones motoras, cognitivas, todo esto. Y por otro lado, cuando se obtiene, o sea, digamos, después de una relación sexual, hay una liberación de dopamina. Pero no podríamos estar en el éxtasis, sí, ¿no? ¿no? Entonces, en ese punto, como no hay estudios que evidencien que estas sustancias generan la tolerancia, ¿no? O sea, la dependencia física, que haya, no hay investigaciones que hayan mostrado evidencia ya como tal de esta adicción o del uso compulsivo. Sí, ya. O de daño cerebral, ¿no? Tampoco hay como hay estudios, se ha estudiado y no se han encontrado, ¿no? A diferencia de la marihuana. La de la marihuana sí hay ciertas tolerancia, por supuesto, ¿no? O sea, hay tolerancia, aunque no tiene la misma función que las otras, o sea, no genera el mismo potencial, no tiene como el mismo potencial adictivo, pero sí hay muestras como de uso compulsivo y sí de ciertos daños a nivel cerebral, porque la marihuana sí llega a actuar directamente a nivel dopaminérgico. Sí. Estos receptores cannabinoides o algo así que se llaman, que es porque son similares las estructuras, no porque tenemos una parte del cerebro para generar esa sustancia. Están más relacionados también con sistema dopaminérgico, ¿no? Por eso la marihuana no se puede contemplar como en estas que vamos a hablar. Ok. Pues sí, sí está, es que pienso, por ejemplo, también que se dice, digo, yo no conozco ningún caso en específico, pero vamos, yo la que consumí fue el sapo, le llaman, ¿no? Que es un sapo de, ¿cómo se llama? Hermosillo, del norte, y le quitan, pues como, pues supongo que lo estresan y segrega una sustancia en su piel, y esa la cristalizan y esa te la fumas. Lo hice con una maestra que pues se dedica un poco a eso, y ella me comentaba que en ciertos casos, temas de adicciones fuertes, pero adicciones a otras drogas y adictivas, se tratan con esta. Entonces, justo es como lo que creo que ahí pasa, ¿no? Como una va hacia la dopamina, otra va hacia la serotonina, entonces como que ya busca un poco el bienestar y puede, en cierta forma, si ya estás con un tema ahí de bienestar, tal vez puedas dejar la otra adicción, pero no sé ahí si es verdad. La verdad es que no conozco ningún caso. Sí, en realidad, digo, voy a checar a ver si por ahí hay hay artículos que hacen estudios de tratamientos de personas con adicción y que son, o sea, empiezan un tratamiento con alguna sustancia enteógena y para ver cómo va, ¿no? O sea, como para hacer toda la investigación y todo el estudio de caso. En realidad, desde los años 50 es una propuesta que se hace, ¿no? También creo que, y aquí es donde tú también entras, ¿no? O sea, como, bueno, como toda esta parte mágica o es que nunca sabemos cómo llamarle. Exacto, porque bueno, le llaman de muchas formas, ¿verdad? O de culturas, ¿no? Porque creo que también es cultural. O sea, como también reconocer que estas sustancias son partes de rituales y de ciertas culturas. Y bueno, en México tenemos una gran historia cultural alrededor de las drogas. Ahí podría recomendar el libro de Nuestra historia narcótica de Froilán Inciso, ¿no? Que justo hace como un recuento de todas estas sustancias. Y entonces, pues están ahí, ¿no? Entonces, como en esta parte, también reconocer que es algo cultural y que es muy distinto el que tú y yo que crecimos en una cultura en una ciudad y todo, vayamos a consumirla, a que alguien que creció en los siempre se me va como son los Ramuri, no. Ajá, Ramuri, es que sí, se me fue así. Sé que una letra no está bien, pero por ejemplo, ¿no? O gente maya o lo que sea, que utilice alguna sustancia para un ritual. Es algo distinto, común, ¿no? O sea, es algo
y es parte de sus prácticas diarias, de su cultura. Entonces creo que también es importante reconocer. Hay un manual diagnóstico para trastornos latinoamericanos, algo así se llama. No me acuerdo bien cómo se ya, que llama. vienen como todas estas cosas como de empacho. De Y ojo, empacho, ¿no? El mal de ojo y todas esas cosas. que sí, Porque, digamos, dentro de la psicología, tienes que uno tiene que tropicalizarlo. entender. Sí. O sea, yo no puedo decir, consumes algo que llega a tu cerebro, es adicción. En primera, yo tengo que ver todos los criterios, Claro. ¿no? Ver si su vida se está siendo afectada, si no, y ¿no? A partir de eso. Y la otra, así como la clasificación para los nombres, pues, son muchos, creo que también para cada caso es distinto, ¿no? Pero algo sí hay como en común, digamos, en este tipo de tratamientos que se han utilizado para curar alguna adicción. Yo no diría curar, sino tratar, ¿no? O sea, que es un tratamiento porque si pensamos en los alcohólicos anónimos, una de sus frases es, seré alcohólico toda la vida, soy alcohólico. Y se nombran soy alcohólico porque siempre lo van a hacer. Es decir, ellos reconocen su limitante ante el consumo, ¿no? Entonces ya no consumen nada porque saben que en el momento del consumo no podrán detener, ¿no? el consumo consecuente. Entonces, en este punto es como un tratamiento para poder dejarlo de hacer, no para curar al cerebro. Quiero que eso quede como muy claro. Los tratamientos que se hacen como de rehabilitación de una adicción con estas sustancias, no es para componer los daños ya generados a nivel cerebral. Eso no hacen. Más bien pueden actuar a nivel de conciencia para poder reconocer la adicción y poder dejar de consumir la sustancia. Porque muchas veces se cree que cura, ahorita que decías, ¿no? Bueno, serotonina, tal vez dopamina y cura. No se cura. O sea, no es que cure el cerebro, ¿no? Porque digamos, yo tengo una herida, curo, ya no tengo la herida. Pero te da un poco más de conciencia sobre tu adicción, entonces puedes tener como más voluntad, tal vez, para dejar justo de consumir. hay un artículo, ¿no? Que justo habla de libre albedrío en el consumo de enteógenos, ¿no? Como en esta parte que para que pueda, ¿no? O sea, y es lo que muestran los estudios. Sí, o sea, lo que hace la sustancia al llegar al cerebro es tener una acción a nivel de serotonina. Ahora, ¿qué es lo que pasa en cada persona? Va a ser la diferencia. Porque, o sea, el efecto psicoactivo de la sustancia va a desencadenar una experiencia única e individual dependiendo de la historia de cada uno. Es decir, si tiene unos... y todo, sí. O sea, dependiendo en quiénes somos, cuál es nuestra historia, por qué vamos, o sea, todo eso. Entonces la experiencia va a ser muy distinta. Y no podemos esperar que sea la misma experiencia para cada uno, porque cada uno tenemos un cerebro distinto. Todos tenemos un sistema serotoninérgico, pero cada uno lo ha alimentado de manera distinta. Cada uno ha generado conexiones más fuertes hacia un área o hacia la otra. Claro. Por algo no soñamos lo mismo todos. La serotonina es el neurotransmisor involucrado en los sueños, ¿no? Entonces, como en esta parte del bienestar para mí no son las mismas cosas que podrían generar bienestar para ti. Y crecimos en la misma familia, en el mismo círculo. Bella ciudad, iba a decir pueblo, pero bella ciudad. Y es totalmente distinto. Exacto. Tú y yo soñamos algo distinto. Entonces, en este punto, va a depender mucho la experiencia, tanto por lo que ha vivido, que eso hace como que cada uno de nosotros tengamos una función cerebral distinta. Hasta un cerebro distinto, ¿no? Ahora que fuimos a las resonancias magnéticas. ¿Qué te dijeron, Dani? ¿De qué? Pues que te chulearon tu cerebro, ¿no? Sí, que está muy bonito mi cerebro. Que tengo no sé qué. Hasta cosas así, ningún cerebro es igual, ¿no? Entonces, en este punto podemos ver que entonces no necesariamente la sustancia
es igual, pero va a favorecer al tratamiento. O claro. sea, es un elemento Sí, es una herramienta que puede ser, puede no ser también. Depende mucho que de si esto. pienso en las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Del chamanismo y todo eso, justo cuando ahí hablan de este tipo de sustancias, le dice, a ver, son, o sea, son plantas que te pueden ayudar a acceder a aquello que tienes tan bloqueado, ¿no? O sea, como en esta parte de, para ayudarte un poco. No son necesarias, recuerdo un poco como que le dice eso, no son necesarias, pero pueden ayudar. Exacto, son como estas pequeñas herramientas. Pero no, vamos, yo en lo que estoy un poquito en contra y a veces como que no sé si me malviaja, pero, pero que es así de, güey, tienes que hacerlo, porque si no, nunca vas a encontrar esa respuesta, ¿no? O las respuestas de tu vida, o nunca vas a experimentar la felicidad plena, ¿no? Es como, pues, ¿tú qué sabes, no? Entonces, como pues tal vez yo soy tan feliz que no pasa por mi cabeza. O bueno, yo se pone la luz. Este, o en esta parte de que a fuerza tiene que ser a través de algo externo y no existe un trabajo realmente. O sea, vamos, puede ser que si veas cosas así como asombrosas o, ¿no? Como muy fuertes. Y vuelvo a mí, ¿qué tanta verdad estás dispuesto a ver? Y a veces creo que jugar con estas sustancias, porque justo accedes a cosas que tienes bloqueadas, entonces ves muchas verdades que a veces no estamos trabajados o preparados para ver y por algo están ahí guardaditas y de repente verlas, no sé, a veces no sé si estemos todos preparados para ver tanta verdad. Es cuando preguntan, no, es que a mí dime toda la verdad. Ten cuidado con lo que pides, porque qué tanta verdad estás dispuesto a escuchar, ¿no? Pues, no sé, también creo que hay un tema ahí de que pues sí puede tener un daño ya como justo por ver tanta verdad, creo. Sí, creo que, digamos, a nivel cerebral como que no genera esta, o por lo menos hasta el momento, Ujú. no, en ningún estudio se ha mostrado que genere esta tolerancia o Sí, sí, esta sí. dependencia física, pero sí creo, y como psicóloga, ¿no? Lo he escuchado y todo, que en realidad a veces son más fuertes las dependencias psicológicas que las físicas. Ujú. Entonces, en realidad, digo, porque también conozco de casos que tenían algún consumo, ¿no? A piedra, ¿no? U otras sustancias, hacen, ¿no? Un ritual con esto y claro, logran dejarla. Y en verdad a mí me parece algo impactante, Claro. ¿no? Así como me parece impactante cuando alguien con un alcoholismo, ¿no? O ya una Ya considerable dependencia, como grave. dependencia al alcohol, eh, me parece impresionante cuando van y se juran y así, de un día para otro dejan de tomar. Ujú. Pero se acaba el tiempo de que se fueron a jurar y de nuevo regresan igual. A mí me parece impresionante y creo que es por la idea de que van a estar bien. Por eso creo que tiene mucha relación con el bienestar. Ya, O sea, van, se ofrecen hacia una creencia sí, de que ahí va a estar la respuesta. de que ahí van a estar y que van a poder y van a tener el apoyo y la ayuda y lo logran. Y el síndrome de abstinencia es mínimo. O sea, si dicen, no, pues sí, los primeros días, pero el síndrome de abstinencia del alcohol sí es, o sea, de hoy te amar, o sea, te encierro, ya no puedes tomar, puede llegar a alucinación, o sea, es un Sí, síndrome de abstinencia muy fuerte. Entonces, a mí me parece impactante y es ahí cuando creo que no podemos generalizar ni siquiera las adicciones. claro. ¿No? Podemos hablar de cómo actúa en el cerebro, qué es lo común, pero en realidad cómo generalizar, no. Entonces yo creo que tiene mucho que ver como tal esto. Una persona que quiere un tratamiento de este tipo y confía, muy probablemente Va a ser. lo va a obtener. O sea, yo podría decir lo va a obtener. Y más que por la sustancia, por la apertura, porque cree, Claro. ¿no? Leía un caso de un chico que justo con problema de consumo de sustancias, ya un abuso, una dependencia al alcohol, y el hermano
hace este ritual del sapo porque tenía una alergia dérmica, ¿no? O sea, como una alergia en la piel muy fuerte y había intentado de muchas maneras, no lo había logrado. Hace un ritual del sapo, en realidad no explican mucho como de este ritual. Y entonces, pues el hermano dice, wow, eso funciona y es mágico, ¿no? Tenía muchísimo y no se había podido. Entonces, oye, pues yo quiero, sin querer del todo en ese momento dejar el alcohol, pero dice, eso que hiciste tú, es, o sea, como sí funciona. Quitémosle lo mágico, ¿no? O sea, cree en el tratamiento. Y bueno, o sea, lo invitan a participar en la investigación y entonces van haciendo toda una secuencia de cada uno de los rituales. Él estuvo en 3 rituales, con sapo, con ayahuasca y con peyote, si no me equivoco. Ayahuasca. Sí, siempre lo digo mal. Corrígeme las veces que sea necesaria. Ayahuasca, ¿verdad? Pero ¿cuál es la importancia? Que aquí, él accede al tratamiento porque confía. Porque ya vio que su hermano le funcionó, ¿no? Y su hermano era una figura importante para él. Sí. Si hubiera sido el hermano que le cae re mal, no le hubiera funcionado, tal vez, ¿no? Pero era una figura como representativa y sí, ¿no? De modelo a seguir. Y se le fue acompañando. Fueron 3 consumos durante 4 meses. Es que yo sí creo en eso, que hay como, tiene que haber un... Y no, tampoco quiero decir tiene que, ¿no? Porque también puede ser que sea así. Podría. O a mi parecer sí es muy conveniente que haya una preparación y un seguimiento pre y post. Porque van cayendo 20, o sea, no es nada más en ese momento, es como que después, ¿cómo te sientes? ¿Qué has tenido? ¿Qué has trabajado? De lo que percibiste, sentiste, ¿qué más? Y entonces puedes empezar a hacer como una terapia mucho más sanadora que solamente ir y ya, curé, o ya vi. Es que creo que como considerar estas sustancias como curadoras, exacto. es caer en, pues, cómprate un medicamento. O sea, no quieres hacer nada de conciencia. Ya, dame el sapo y ya voy a estar. Y ya voy a ser espiritual full. Porque yo lo he escuchado mucho así de, es que me dijeron que para ser más espiritual, el sapo es el mejor. Y yo, ¿y qué es espiritual para ti, güey? O sea, que esperas salir ahí como un ser, no lo sé. Sí, en realidad creo que, o sea, ahorita que deseas eso, muchas veces lo escucho muy comúnmente en el consultorio, como, es que no, o sea, como esta confusión de ¿y qué es lo espiritual? O que no tiene nada espiritual, porque no están apegados a una religión, y entonces es que no tengo nada, ¿no? Y empezando a indagar, uno escucha tantas espiritualidades tan bellas que a veces no las reconocen como tal porque no está nombrada como tal, ¿no? A mí en lo personal muchos me dicen, es que tú no crees en nada. No, que no crea en una estructura social o, ¿no? Implementada o no sé, como algo creado. No, pero no quiere decir que no crea. Creo más que muchos de los que dicen creer, ¿no? No sé, me parece algo... Y que es justo, las experiencias van a depender de la historia de cada uno, de las motivaciones de cada uno. Entonces creo que considerar que estas sustancias van a traer un resultado, cual sea que sea mágico, no lo van a hacer. Exacto. ¿Podrá? Sí, va a generar un bienestar, claro, porque va a actuar directamente con serotonina. Punto. Ya, sí, eso es química pura. Simple, ¿no? O sea, pero creo sí que puede después, a partir de lo que se vea, o sea, como que abre mucho a nivel de conciencia, ¿no? Estos son con los estudios, que varias áreas donde actúan están muy relacionados con sistemas de pensamiento, de conciencia, ¿no? De pensamiento moral. O sea, es como hacer, algunas veces se le contempla como reseteo, en realidad pues no creo, o sea, no se resetea todo lo que llevamos, pero es como esto, da la posibilidad. Son de esas cosas que así, o sea, el cerebro es tan amplio
que conocemos tan poquito de él, que me encantaría saber el por qué. Eso es lo que se ha reportado, eso es lo que se ha observado, ¿no? Tanto, pues sí, los que han consumido, porque no viendo el cerebro vemos lo que se siente. Exacto. Entonces es solo a partir del reporte del consumidor Que se tiene la... que se tiene. Cada experiencia es distinta, puede haber cosillas en común, porque finalmente somos seres humanos, Exacto. y también podemos tener cosas en común con otros seres humanos, Exacto. pero cada experiencia es única, individual y personal. Sí, exacto. Y también de esa manera va a ser único, personal, individual, qué se hace Eso con eso. con esa información. Es que es eso, yo digo, ya cada quien sabrá si lo hace o no lo hace, con quién, cómo, bla, 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 pero sí, digo, sí investiguen mucho si van a hacerlo. Y sí creo que tener un propósito muy claro también es importante, ¿no? Es como, bueno, tu propósito es solamente a ver qué, pues ya es un propósito, ¿no? Sí, entonces en realidad si no se hace, o sea, considero que si no se hace como del todo un trabajo de conciencia, por sí mismo podría beneficiar, finalmente te coloca en un estado de bienestar y si es una persona que hace mucho no siente un bienestar, exacto, eso ya es beneficia. beneficio. O sea, es como cuando llegamos a comer algo que hace mucho no comíamos y decías, ay, ¿por qué había dejado de comprar esto si me gusta mucho, no? O sea, o ¿por qué había dejado de bailar si me gusta bailar? ¿Por qué había dejado de, no? Como en este tipo de cosas. Entonces creo que sobre todo en este tipo de casos podría favorecer, ¿no? O sea, porque, bueno, si hace mucho no te sientes bien y esto, bueno, puede favorecer. Ahora, considero que sí el riesgo porque creo que no es que el riesgo de volverte adicto a, Sino que no a la sustancia, estar bien. sino al efecto, al cómo te sentiste en ese momento. Exacto, porque también para mí como esta tendencia muy actual de que todo lo queremos rápido, no queremos trabajarle nada, ¿no? Es como, güey, quiero sentirme bien así, denme una pastilla, ya no quiero sentir este estrés o este miedo o este dolor o no sé, le tenemos tanto miedo al dolor, al sufrimiento, bueno, como, así, como a sentirnos mal, que queremos algo rápido, no queremos trabajar nada. O sea, es como cuando yo les digo así de, güey, neta, así cuánto tiempo le dedico a la conciencia, yo neta no tengo ni idea, pero sí es mucho tiempo. Entonces, cuando me dicen, güey, es que quiero un resultado y tal, así rápido, no lo sé. O sea, sí puede ser que esta Creo que tiene que ver mucho te también ayude, con el tipo de persona. pero de verdad, O sea, que también, ¿cómo? que siento que tiene que ver mucho también con el tipo de personas. En la Sí, mañana también. no sé dónde estaba escuchando, pero de un estudio que, y seguro lo han visto por ahí, ¿no? Como estos de que a los niños los dejan en un cuarto y les dicen, en 15 minutos vamos a regresar, quien no se coma el dulce le vamos a dar otro, ¿no? Sí, 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 Y hay quienes sí y quienes no. claro, sí depende de las O sea, personalidades. y que habla mucho de nuestro sistema de recompensa. Puedes esperar, buscas recompensa a largo plazo o a corto plazo. Exacto. Claro que cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus desventajas. El problema es que el querer todo a corto plazo, o sea, creo que las dos son maravillosas. Ajá. Pero solo enfocarnos en una, o en una, o solo enfocarnos en la otra, creo que es el riesgo. Porque si es a corto plazo, es como, ya quiero, ¿no? Y entonces uno no puede planear, uno no se da el tiempo de trabajar, de que las cosas funcionen, ¿no? Como todo esto. Y si lo quiero a largo plazo, pues también la gente puede bajar o sea, como su nivel de motivación porque es como, bueno, ya un día llegará, ¿no? Y como siempre es a largo plazo, probablemente, ¿no? Si solamente fuera así. Entonces creo que depende mucho, pero sí veo yo, la clínica, la sociedad y todo, que hay una tendencia a una búsqueda de recompensa a corto plazo, es decir, exacto. ¿Pero cuánto tiempo? ¿No? O sea, cuando me dicen, ¿pero cuánto tiempo voy a tardar en dejar de hacer esto, Fer? Ya lo habíamos platicado. Y yo, a ver, si tenías, supongamos, no voy a decir mi edad, si tenías 33 años Eso. haciéndolo de esta manera,
como ¿por qué crees que en una semana, en una hora que platicamos aquí, digamos, pensando en el espacio terapéutico, en una hora ya va a desaparecer? Exacto. O sea, entonces en este punto, o sea, como es este caso que yo les cuento de tratamiento con enteógenos, fueron 4 meses de entrevistas continuas donde él contara su historia. Antes de cada uno de los consumos había como todo un ritual. Posteriormente había un análisis de su experiencia, era una relación de su historia con lo que había vivido, ¿no? Pasaba un mes, se hacía otro análisis de a ver qué pasaba en el mes, ¿no? De nuevo el consumo. Pero una cosa es no estás solo, no podemos decir que es solo la sustancia, ¿no? Claro. O sea, es todo un trabajo en conjunto, es hablar de él, sí, a lo mejor eso puede generar un bienestar como, no manches, sí se siente, se puede uno sentir mejor, ¿no? Entonces, y el hablar las cosas, el pensar y decir lo que se vive en ese momento. Sí, exacto, puede ser una experiencia súper rica, pero yo digo, tengo varios cercanos que justo están como en esta búsqueda, no búsqueda, o sea, me parece como esta búsqueda de sentirse más en paz consigo mismos, consigo mismas, y están como picoteando por todos lados, pero no le dan como ok, ya consumiste esto, pero ¿qué sacaste de esto? No, pues no sé, yo, pues entonces empieza a trabajar como en esa parte para empezar a abrir como más, tal vez hasta dudas, ¿no? O sea, dudas, curiosidades, cosas de ese estilo, pero no, como ese no le dio la respuesta, entonces ya se fue a otro, y entonces consume ese otro y es como, bueno, ¿y entonces qué viste? No, pues no me acuerdo muy bien, no tengo muy claro, no sé qué, y entonces, ¿sabes? Es como, pin, 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 porque no existe como Pero yo creo que es este acompañamiento de un otro. acompañamiento, justo, es como solamente querer que con una experiencia se va a resolver como todo el como sistema de pensamiento, creencias de una vida. Entonces, como pues estás ahí porque tienes una vida creyendo estas cosas, actuando de cierta forma, Entonces es un trabajo súper fuerte. Suena fácil, ¿no? Suena fácil como estar trabajando con tus creencias, pero cuando te topas y te topas y te topas y según tú ya las trabajaste, pero es como, no, otra vez. Yo les decía a mis alumnos de psicología, ¿no? Que lo más difícil de ser psicólogo es tener que romper nuestras creencias. Claro. Y creer que lo que creemos, porque no dejamos de creer, pero saber que lo que creemos no es la verdad. O los juicios, ¿no? porque también es como, pues sí, tienes un juicio y de repente llega alguien con una opinión distinta y eso, pues sí, no. Sí, en ese punto yo creo, y retomando lo que decías al principio, ¿no? Cuando decía de que la adicción es pues se le puede contemplar como una incapacidad de sentir placer, ¿no? O sea, que yo dentro de la dinámica y psicodinámica para la terapia, así lo contemplo. Es también, y que decías, ¿no? Como, oh, qué doloroso. Exacto, porque para mí una adicción es esta parte de tapar algún dolor. O sea, es como hay un vacío y le metes algo para no sentir ese vacío. Entonces, bueno, eso es al inicio y después ya se vuelve adicción, como dices, ¿no? Como ya esta resistencia o como Tolerancia. Esta tolerancia, Sí, ya lo bueno, ya es como todo el círculo. Pero en realidad también es, o sea, si uno se engancha es por la primera experiencia también. Sí. Cuando hablo en talleres, sobre todo con adolescentes y todo, de prevención de adicciones, ¿no? Y para explicarles un poco cómo se empieza a generar la adicción, porque es muy curioso cómo de pronto se les quiere dar prevención a adicciones y se les da como nada más los riesgos, ¿no? Como, y acaban así, y el adolescente es inmortal, infértil, ¿no? O sea, no le pasa nada. Nunca le va a pasar nada. Entonces en realidad es como, eso no me va a pasar, o sea, yo ya llevo varias pedas y yo sigo intacto, ¿no? Entonces, es el riesgo. Y algo que yo les cuento es, vamos a entender cómo empieza, o sea, también nosotros cuando todas las experiencias se evoca una emoción, no hay como no, todo momento está, no, o sea, es que no me gusta sentir emociones, es que más bien las bloqueas, pero todo el tiempo el cuerpo está generando emociones, ¿no? Entonces pensemos, y yo siempre les digo, piensen la primera vez que toman alcohol. Sí. Normalmente es un momento
agradable, donde te la pasas bien, Divertido. porque estás con tus cuates. Y si estás como, o sea, si es como de escondidos, no sé qué, o sea, es como, y no me voy a enfocar en el alcohol, ¿no? Pero es Exacto. como este compañerismo, confianza en el otro, en el par, o sea, es todo un eso. Y entonces, ¿qué es lo que guarda también el cerebro? Ah, el alcohol, digamos, lo digo como muy burdo, ¿no? Para poder generar el ejemplo, pero, el alcohol me da diversión, amigos y todo. Aceptación, ta, ta, ta. Se genera la asociación errónea. Entonces, si no tomo, no hago amigos. Sí. Por eso luego se va mucho a la asociación, o sea, como, ¿cómo voy a ir a una fiesta sin alcohol? ¿No? Como esta parte donde se hacen muchas asociaciones. Ujú. Creo que es importante reconocer que no hay una manera como errónea. Tanto el que consume una droga con tolerancia, que consume esta sustancia o la que no, está buscando sentirse lo mejor posible. Exacto. Sí, porque sabes, justo ayer tuve clase de constelaciones, justo, ¿no? Y hablábamos de este tema de las drogas, de las adicciones, de dónde vienen, qué hacen. Y yo les comentaba que no sé, digo, esa es una creencia mía, de que la mayoría de los seres humanos tenemos una droga que nos alivia de muchas cosas, ¿no? Es como tomarme una cerveza el viernes acabando de trabajar, es como relajante, pero es una asociación mía. O si de verdad hay veces, por ejemplo, dentro de la cábala hay una festividad, no me acuerdo en cuál, no sé si es Purim, no me acuerdo cuál es, pero que tienes que ponerte happy, ¿sabes? O sea, es como tomar Sí, tomar alcohol alcohol, ¿no? para ponerte no borrachísimo, no ahogado y estas cosas, pero sí tienes que perder un poquito este control. La cabeza nos controla mucho cuando estamos sobrios, ¿no? Entonces el pensamiento está todo el tiempo chu, 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 chu. Y entonces sí, o sea, yo voy a, así, yo confieso que a mí el alcohol me relaja, ¿no? O sea, cuando sí estoy muy estresada y eso, y llega el viernes y digo, ya suelto, y es como, sí, un trago. O si me pongo borracha, es como, pues sí, Yo solté el creo control que de la el de riesgo, esto, pero sí solté el control y a veces es como este desfogue, de alguna forma. yo creo que el riesgo, o yo desde mi experiencia, mi profesión, lo que he visto, lo que he trabajado, ¿no? Porque, o sea, también, no sé, pienso como, porque a veces hay como muchos prejuicios sociales para el tipo de sustancia, Ajá, ¿no? exacto. Entonces he trabajado con gente que inhala, ¿no? Gente de calle, y he trabajado y escuchado a gente con o sea, de un sistema socioeconómico muy alto, con otro consumo de drogas muy caros, y donde lo que se escucha es lo mismo, un dolor y sufrimiento y un intento de dejar de sentir eso, Exacto. ¿no? Recuerdo ahorita que me contaban de un testimonio de un chico de calle que le preguntaban como, bueno, ¿qué se siente cuando te das, ¿no? El golpe, ¿no? La mona. Ujú. Y él decía, es que se siente como un abrazo de mamá. Entonces de pronto no es solo, o sea, no juzguemos, es decir, Exacto. creo que es ¿Desde importante dónde? entender que hay un sufrimiento detrás de cada consumo. Exacto. Consumo riesgoso, ¿no? O sea, Hay como un decías, dolor que a se ver, está una tratando cerveza. de cubrir, ¿no? Eso es lo que yo creo cuando hay alguna droga, porque cualquiera, y la verdad es que también somos seres humanos. Y yo, por ejemplo, que sí, que me jacto de trabajar mucho en conciencia y eso, pues también de repente tengo dolor que no quiero sentir, ¿no? Es como, güey, hoy no quiero y hoy sí me voy a poner borracha, digo, porque yo digo del alcohol, pues porque es lo que generalmente consumo, ¿no? O sea, consumo socialmente. Pero igual puede ser marihuana, pero igual puede ser otra cosa, digo, no lo sé, cada uno tendrá y no estoy diciendo que esté bien o mal, solamente creo que... Sí, en realidad no porque sean legales las otras drogas no hacen, ¿no? Ajá, Creo que exacto. la conciencia, o sea, creo que es algo de, digamos, los riesgos es que no exista conciencia en por qué lo estoy tomando, consumiendo, o que no haya conciencia de lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Claro. Creo que eso es lo más importante, como el poder hacer conciencia de, ok, ¿qué estoy buscando en esta sustancia?
Exacto. O sea, ¿por qué creo que no la puedo obtener yo? Porque en esto, ¿no? Es que no, ya échate un caballito para que vayas a ligar. ¿Por qué no puedes ligar sin, ¿no? O Eso sea, sí. ve en qué puntos, digamos, como ya para relajarme, ok, ¿por qué no te estás pudiendo relajar sin el alcohol? Ya para olvidar, que aparte ni sirve para nada de eso. Pero, o sea, para olvidar. ¿Y por qué no puedes olvidar sin una sustancia? O sea, como en este punto, y no está mal, o sea, no es que esté mal o que esté bien. Exacto. El punto es, creo que sobre ¿Por qué lo todo, estás haciendo? Porque también yo creo que todos somos como libres de decidir si quieres trabajar ahorita eso o no. ¿No? Es como, es el libre albedrío. ajá, O sea, también así como, es que tiene que ser, que hasta te detuviste, ¿no? Es que tiene que, y que dijiste, no es que no tiene que, es que justo no. Yo diría, si lo que se busca es un trabajo de conciencia con este tipo de sustancias, mi recomendación para un como trabajo más óptimo sería con un acompañamiento. sí. Antropólogo, sociólogo, psicólogo, y en este caso pasaríamos a este lado de la pantallita, ¿no? Un chamán, o sea, un conocedor de conciencia. Sí. No es que lo sepan todos, nadie lo sabemos todos, Exacto. pero es un guía, es un acompañante, pues no sabes qué te va a pasar, o sea, no sabes si algo puede pasar, ¿no? O sea, también existen esos riesgos, es algo que estamos introduciendo a nuestro cuerpo y no sabemos cómo pueda responder. Sí, y es justo como, tienes que tener la confianza a la persona con la que, o sea, tu guía, ¿sabes? O sea, porque así yo les voy a contar, cuando yo lo hice, es una amiga mía, una amiga de runas, ella se dedica a eso, pero aparte ella es enfermera, entonces es como, ¿sabes? Era como para mí, era todo el combo que necesitaba para yo estar tranquila y confiaba en ella. Bueno, confío en ella, ¿no? Y no solo es ella, o sea, iba también con otro maestro, entonces eran como en conjunto y es como, fue como, y sola, ¿no? O sea, bueno, solo éramos dos personas, entonces eso para mí era como muy importante, porque también puede darse el caso de que se ha dado casos, cuando son grupos muy grandes, pues al final entras en un estado de alucinación o de ver la realidad de otra forma. Entonces ella me contaba historias como tipo, como que las alucinaciones o las historias se mezclan. Entonces puede ser bien peligroso. Porque dice, una vez sucedió que uno tenía como esta visión de que su compañero era el diablo, ¿no? Y este que era el diablo tenía la alucine, o bueno, la visión de que esta persona, su compañero, era, no sé, el amor de su vida. Entonces, él perseguía el amor de su vida y el otro se sentía perseguido por el diablo. Entonces fue una experiencia caótica. Entonces justo es como buscar las formas de que sea lo más seguro, que realmente confíes en la persona que te está guiando, que conozca su trabajo, porque de verdad es, pues sí, se está volviendo como un turismo, como, no sé cómo llamarle, un turismo espiritual que, uy, es muy peligroso. Es riesgoso porque tampoco conocemos Exacto. la salud de nuestro cerebro. Si no conocemos la salud de mi estómago, de nada, ¿no? No tenemos una cultura preventiva de la salud, tampoco sabemos cómo está nuestro cerebro, ¿no? Entonces en ese punto tampoco sabemos si pueda detonar algo por ahí. Exacto. Entonces en realidad, no sé, a lo mejor tenemos una pequeña posibilidad o sea, no sabemos qué puede hacer, no existen como correlaciones específicas con ansiedad, lo que sea, pero no sabemos qué pueda detonar, ¿no? Exacto. O sea, no sabemos qué estructura del todo tenemos y no sabemos si pueda detonar. Si tenemos una estructura psicótica, pero no se había Detonado. Y es... detonado y eso pudiera, o sea, creo que lo mejor y de hecho cuando hacen este tipo de tratamientos, hay evaluación previa, Exacto. psiquiátrica, neurológica, es decir, no hacerlo así solamente, ¿no? Sí, sí, justo, creo que yo también estoy como, no estoy ni a favor ni en contra, pero sí que lo hagan con alguien que realmente esté conectado con esa planta, ¿no? Porque la verdad es que sí, ahorita, pues cualquiera por acceder, o sea, por tener acceso a la sustancia y tener ahí como un medio, pues, no sé, un título de chamán, no sé cómo llamarlo, porque, pero ya se creen como capaces de poder brindarle la experiencia a alguien más, y no dudo que hay muchos que sí, pero
pero me parece que es algo delicado, que no se debe de tomar así de, ay, sí, estamos en una peda, vamos a fumar, no sé qué. No, güey, no lo sé. Sí, yo creo que sobre todo tener la conciencia de que puede ser riesgo y ver cuál es el objetivo, qué es lo que quiero, lo puedo obtener de otra manera, no lo puedo obtener, ¿por qué quisiera obtenerlo de esto? Hablarlo en un espacio, ¿no? Ujú. Sé que no todos los psicólogos tienen apertura a escuchar sobre esto porque se tiene como muy clasificado drogas están mal Ujú. y lo reconozco, ¿no? Es una realidad también de muchos colegas Claro. de que está mal o la parte legal, ¿no? O todo Sí. esto. Yo en lo personal, mi trabajo, porque es lo que me gusta y todo, es más bien escuchar al paciente y escuchar y acompañarlo en lo que esa persona quiere trabajar a partir de su historia, ¿no? Exacto. Entonces, y creo que también como ciudadanos del mundo, así me vino a la cabeza, ¿no? A la cabeza. Como ciudadanos del mundo, eh, en tratar de entender o sea, o a lo mejor no tratar de entender al otro, pero reconocer mi realidad no es la misma del otro. Exacto. No sé por qué la otra persona lo hace. Aunque me diga algo, no sé por qué lo hace. Sí, no sé si realmente Porque lo hace de una u está otra diciendo. manera o no lo hace, ¿no? Ujú. Entonces, como en esta parte de respeto, no tiene que ser igual a los demás, ni los demás tienen que ser igual a ti. Mientras a ti directamente no te perjudique o no te afecte, que ahí ya entraríamos en un tema de adicción donde la familia ya se ve afectada y todo. Se tiene que hacer algo, Exacto. ¿no? Pero en este punto como poder trabajar un poco con juicios. Sí, está, es que sí es un tema como bien, pues sí, me parece que puedes irte a un lado o al otro, muy polarizado, a satanizarlo o a, no, sí, todo está bien, venga, su reino de todas las sustancias. Y también como, vamos, con esta parte, digo que soy, me encanta la tierra y respeto a la tierra y todo esto, pues igual hacerlo con respeto a la tierra, ¿no? Porque está habiendo un abuso así muy, muy cañón, sobre todo pienso en la ayahuasca, en el sapo, está viendo ya como un tema de económico, narcotráfico, deforestaciones, cosas de ese estilo, pues porque están viendo que es un gran negocio, Negocio. es un negocio. Entonces, justo esta maestra guía con la que yo hice el ritual, me decía eso, me decía, antes podías ir libremente, era toda una ceremonia desde ir o sea, como a localizar a los sapos, agarrarlos, se limpian, se vuelven a liberar, dice, pero ahora tenemos que cuidarnos, porque ya hay como mafias, pues que están viendo que es negocio, y pues también ya está en riesgo el sapo, o sea, son muchas cosas que cuando ya se vuelve moda y negocio, pues ya también se empieza a perder un poco el respeto a la tierra, ¿no? Que al final para mí eso es lo más importante. Y también entender, a veces mucha gente quiere hacer este tipo de experiencias por estas conexiones así de un viaje astral. Me encanta eso, como que todo el mundo quiere hacer viajes astrales y yo, ¿por qué no hacemos un viaje terrenal mejor? ¿No? Somos seres de tierra. Entonces, ¿por qué si encarnaste en este ser humano que está en la tierra, pues intenta hacer lo mejor, la mejor experiencia humana que puedas? Ya después tendrás así como momentos para irte a un pinche viaje astral gigante, ¿no? O sea, como estamos aquí, queremos irnos allá. Y seguramente estamos allá y por algo estamos aquí, porque pedimos estar aquí, pues yo, en mi creencia, ¿no? De que es parte de la encarnación, reencarnación y esas cosas. Pero pues si encarné en este planeta es porque mi alma o mi energía necesita la experiencia de tierra. Entonces, pues suelta un poquito ya esa idea de estar volando, mejor estate aquí, qué experiencia, qué mejor puedes hacer aquí como tu experiencia terrenal, ¿no? Somos seres humanos en tierra y respetar que es la madre, punto. Oye, Dani, ya a ver cuál va a ser tu tarea ya para irnos, ya nos pasamos unos Ya minutitos, pero sé. bueno. ¡Ay, la tarea! ¿Pensaste en tarea de hoy? No, ¿eh? Um, Ni crean que vamos a dejar de nada de exacto, consumo. no, me ocurre una tarea. Pues justo, como en esta parte, de verdad, si quieren buscar, híjole, hoy me encantaría como compartir, bueno, quien le interese, la verdad esto sí es como de
de interés propio. Yo tengo 2 meditaciones que a mí me han cambiado mucho. No las hago muy frecuentemente porque sí son largas, ¿no? Intento hacerlas una vez cada 15 días como mínimo, si puedo una vez a la semana, pero he descubierto 2. Una es de Osho y la otra es de un chico hindú. Una es con prana. Me encantan las cuestiones de pranayamas y vibraciones físicas. Soy muy del cuerpo. O sea, el cuerpo sí es como, ay, ahí se siente para mí toda la... Terrenal totalmente, Total. venga. Sí, mi mundo es terrenal. Si quiero hacer una buena experiencia aquí. Entonces, quien esté interesado, justo como en ir trabajando este tema de la glándula pineal, porque vamos, estas plantas y esto van a la glándula pineal, al DMT y toda esta sustancia que se genera en glándula pineal. De forma natural, quien quiera empezar a trabajarla de forma natural, tengo 2 meditaciones que les puedo compartir para que las puedan hacer en su casa. Digo, sí necesitan como una hora más o menos, una horita, hora y media para así que se la dediquen a ustedes y si es medio tardada, medio cansada, pero hay unos viajes increíbles y solo es con respiraciones o con mantras, no más. O sea, no hay sustancia interna, nada. Y yo les puedo así garantizar que, porque ya probé la sustancia, el DMT, que puedes llegar a estados igualitos de conciencia. O sea, como este tipo de viajes, este tipo de sensaciones, de realmente... Ahí te voy a corregir tantito. No puedes garantizar porque no sabes la historia bueno, sí, de cada uno. exacto. No puedo garantizar Si no, nada, pero bueno, menos en mi historia y en mi experiencia, sí es la misma sensación. O sea, sí he llegado a ese mismo estado que obtuve a través de una sustancia externa, a través de mi interno. Entonces, si a alguien le interesa, manden los mensajitos aquí abajo y yo se las mando. Y no sé tú, Ferchi, qué tarea. Yo también, bueno, si les llegara a interesar como alguno de estos estudios, ¿no? O sea, digo, es buscarlos y también se los puedo compartir con gusto. Y mi tarea, como el sistema serotoninérgico está muy relacionado con el bienestar, ¿no? Tu tarea va a ser de aquí a que nos veamos el próximo mes cuando sueñen. Yo sé que muchas personas no sueñan o no se acuerdan de que sueñan. Pero entonces la tarea va a ser de al despertar contárselo a alguien. Ok. Cuenten, o sea, tan absurdo no sea el sueño, que ese es el trabajo. Es decir, démosle un lugar a ese espacio. Porque ahí también se trabajan cosas inconscientes, porque, o sea, finalmente es una alucinación. Si pensamos en cómo son los sueños, es algo que no entendemos, que ya en conciencia es, ¿qué? Entonces, se pueden volver súper, o sea, tener sueños lúcidos está muy heavy. Hay un libro, si quieren también como conocer un poquito sobre al respecto, uno de Castaneda, que se llama El arte de ensoñar. Chulo. O sea, hay muchos ejercicios ahí también que pueden empezar a hacer respecto a los sueños, que están loquísimos, loquísimos. Sí, entonces esa va a ser mi tarea. Muy bien. La parte, lo que sueñen, así, digo, si es algo que no quieren contar a los cercanos a alguien, pero cuéntenlos, háganle, denle un lugar a ese sinsentido que podemos llegar a tener todas las noches, ¿no? Ese sinsentido para nuestra conciencia puede llegar a ser o dar mucho sentido, ¿no? Entonces, como esto, ¿no? Algo sin sentido y algo loco, algo alucinógeno, le puede dar tanto sentido, pues empecemos con algo que sí, un sinsentido que nuestro cuerpo por sí mismo ya genera, ¿no? Entonces ese va a ser. En caso de que no recuerden los sueños, ¿no? Porque muchas veces gente que toma medicamentos para dormir o algo hay inhibición de esta etapa del sueño. Entonces ahí, antes de dormir o al despertar, imaginar que le hubiera gustado soñar. O si un día no se acuerdan, imaginar que me hubiera, o antes de dormir, yo quisiera soñar con esto. Si se les olvida antes de dormir, al despertar, así me hubiera gustado soñar con esto. O no me hubiera gustado soñar, ¿no? O sea, lo que quieran, pero pensar el sueño, ¿no? De acuerdo. Tareas ahí están. Pues bueno. Venga. Pues creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, está rico, no hay tiempo. Les mando un besito, que tengan muchas gracias, Dani. Gracias, Sergi. Bye bye. Bye bye.